Hola, hola, de nuevo aquí. Esperemos que todos estén muy bien y que en sus hogares haya paz. Esta es nuestra lección número 4. En esta ocasión vamos a presentar los temas de partes fundamentales del algoritmo, los elementos gráficos básicos de un algoritmo y veremos una aplicación para crear algoritmos. Veamos cuáles son esas partes fundamentales de un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Entre otras cosas, como lo dijimos en una lección pasada, es un conjunto de instrucciones definidas de forma ordenada y delimitada. Tiene que ser muy concreto. ¿Para qué? Para la resolución de problemas, cálculos, tareas, etc. No se nos olvide que es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin. Tampoco olvidemos algo muy importante. Un algoritmo se recorre o se ejecuta, que es una palabra en el léxico informático, se recorre o se ejecuta de arriba hacia abajo, de principio a fin. Otro asunto importantísimo en un algoritmo es que siempre existirá un escenario de contexto en el cual se tiene que desarrollar. Por ejemplo, deben existir una serie de supuestos o elementos previos para su correcto desarrollo. De eso seguiremos hablando en nuestras próximas lecciones. Hablamos de pasos. En programación, en computación, esos pasos en el léxico técnico serían instrucciones. Esto se parece muchísimo a la vida real. No estamos alejados de lo que hacemos en la vida real. Cada día realizamos una serie de pasos, una serie de eventos, con un inicio y un final. Cada cosa que hacemos, además de un principio y un final, tiene a lo interno una serie de acciones, pero también tiene una serie de decisiones. Las acciones que se representan como verbos, sumar, restar, grabar, informar, etc. Las acciones y las decisiones son la columna vertebral de todo algoritmo, fundamentalmente las decisiones, y eso lo vamos a ir viendo conforme avanzamos en el curso. Las acciones se establecen mediante verbos. Las decisiones se toman luego de plantear y resolver preguntas. Hay que saber preguntar. Se dice por ahí que el que pregunta lo que no debe, escucha lo que no quiere, ¿verdad? Las preguntas en la computación son fundamentales para crear los algoritmos de las soluciones. Veamos el simple ejemplo del evento de lavarse los dientes. Convengamos en los siguientes supuestos. Vamos a suponer que para pensar en ese posible algoritmo de lavarnos los dientes, vamos a suponer que existe ya como contexto, como supuesto, la pasta de dientes, el cepillo de dientes, el agua y el lugar para ejecutar las acciones. Si partimos de esos supuestos anteriores, veamos un posible grupo de acciones. Veámoslo ahí en pantalla, ese posible grupo de acciones. Tomen nota de que he dicho ese posible grupo de acciones, posible.
Ahí tenemos 9 pasos en pantalla. Veámoslos. Untar, humedecer, cepillar, enjuagar, cerrar, lavar, guardar, cerrar. Observen que estamos utilizando verbos. Entonces son acciones. El último punto dice fin, ¿verdad? Hay un principio y hay un final en toda serie de pasos de un algoritmo. Siempre podríamos decir que faltan algunas acciones. Por ejemplo, abrir el grifo. La que, si ustedes recuerdan, en el planteamiento de la filmina anterior, ese verbo no estaba, o esa acción no estaba, abrir el grifo. Entonces, alguien dirá, falta la acción de abrir el grifo. Perfecto. Otros dirán que lo harían de otra manera. Vean, en 10 personas que pongamos a que planteen este sencillo algoritmo, vamos a tener 10 posibles diferentes soluciones. Recordemos lo que decíamos en las primeras clases. Debemos ser eficientes y efectivos con la solución. Atención, quiero llamar la atención de ustedes en algo importante en este algoritmo. Hay un evento que está presente en este simple algoritmo y que surge desde ya, a partir de hoy. Es el evento repetitivo o cíclico, como también se le llama. Cepillarse los dientes. Ese es un evento repetitivo. Conceptualmente, uno lo encierra como cepillarse los dientes, pero si lo puntualizamos, es un evento repetitivo. ¿Cuánto? Cepillarme cuánto. Cepillarme hasta cuándo. Es importantísimo tener ese concepto muy presente. Existen acciones, sí, correcto, eso es la esencia del algoritmo, acciones, pero muchas de ellas van a estar encerradas o gobernadas por un evento repetitivo o cíclico. Entonces vean que ya agregamos un ingrediente a este asunto de los algoritmos, los eventos repetitivos o eventos cíclicos. Entonces, ya tenemos tres cosas: acciones indicadas por verbos, decisiones planteando preguntas, y ahora le agregamos el tercer elemento: eventos cíclicos. Nada distinto a lo que nos sucede en nuestra vida diaria. Todo en nuestra vida diaria está lleno de eventos cíclicos y decisiones. ¿Y qué son esas cosas que están involucradas en ciclos y decisiones? Pues nada menos que nuestras acciones. De esas partes fundamentales se compone un algoritmo. El reto es lograr conceptualizarlo bien para tener la capacidad de crear soluciones que se puedan programar. Pensemos en este otro ejemplo cotidiano. En este caso, el ejemplo es que vamos a preparar 10 huevos picados o fritos o revueltos, no sé cómo le dirán en su zona, y veamos el caso. Dice que el objetivo es preparar 10 huevos picados, revueltos, fritos, con cebolla y chile dulce. ¿Cuáles son los supuestos? Que ya existen los 10 huevos, que hay cebollas, que hay aceite, que hay sal, que hay chiles dulces, que está el sartén, que está la fuente de calor para cocinar y todas las herramientas culinarias suficientes para ejecutar la labor. Vean que
los supuestos son fundamentales, importantes de conceptualizar, porque nosotros tenemos que tener la capacidad de decir a partir de cuándo es que comienza mi algoritmo. Porque si no existe nada de esto, entonces mi algoritmo tiene que comenzar con los eventos o con las acciones de conseguir todo eso. Pero si todo eso está, entonces mi algoritmo comienza en otro punto. Ahora, ¿cuál sería ese posible algoritmo? Pues recuerden que dije posible. Aquí lo tenemos 15 pasos. El primero dice inicio, ¿verdad? El último dice fin del proceso. Tenemos 15 pasos. Picar cebollas, corte fino. Chile dulce, corte fino. Abrir 10 huevos, vaciar, colocar sartén con media taza de aceite. Esperar 3 minutos. En fin, esta lista de 15 pasos, alguno otro la escribirá y pondrá 20, 25. eh, Tal vez creo yo que en 3 pasos no se podría hacer, porque recordemos algo, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser efectivos, pero agregamos el otro ingrediente de los algoritmos, tenemos que eliminar la ambigüedad. Ahora, analicemos un poco este algoritmo. Veamos, ¿qué es corte fino? ¿Verdad? Allí tenemos ya una posible ambigüedad. Aquí hay un evento cíclico, esperar 3 minutos para que el aceite caliente, como cíclico. Sí, usted está en un tiempo de espera hasta que se lleguen los 3 minutos. Hay un evento cíclico que es de espera. Entonces allí en el punto 6 hay un evento cíclico. Sigámoslo viendo. Aquí hay otro. Revolver los ingredientes por espacio de 30 segundos. Ese también es un evento cíclico que no es pasivo como el otro que era esperar, sino que ahora aquí hay una acción que es revolver, que está envuelta en un evento cíclico de espacio-tiempo, 30 segundos. Sigamos viendo. Aquí hay otro. Revolver hasta que los huevos comiencen a tener consistencia sólida. Entonces, hasta que comiencen a tener consistencia sólida, pero allí hay cierta ambigüedad, ¿verdad? ¿Qué es consistencia sólida? Para una persona puede ser un criterio, para otra pues tendrá su propio criterio de consistencia sólida. Entonces, allí también hay un elemento de ambigüedad. ¿Qué más tenemos? Ok, seguir revolviendo durante un minuto, ¿verdad? Otro evento cíclico bajo la acción de revolver. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos esto. Todo evento cíclico encierra una o varias instrucciones, y también el evento cíclico contiene una decisión para poder terminar. Esto último es vital. Atención, esto último es vital. Todo evento cíclico contiene o debe contener una decisión para poder terminar. Más adelante en nuestro curso seguiremos hablando de este concepto, pero esto es fundamental. Esto que está en este rollito amarillo, para tomarlo en cuenta, tomar nota, agregarlo a esa libreta de conocimientos de nunca olvidar, ¿verdad? Y es algo importantísimo a la hora de programar. Bien, hasta la filmina anterior
vimos allí cómo uno escribe las fases o los pasos de un algoritmo, pero también existe la fase de dibujo gráfico de algoritmos. Hay una serie de figuras geométricas que se utilizan para representar los pasos de un algoritmo. Recuerden que pasos es igual que instrucciones. En nuestro curso veremos y usaremos las figuras fundamentales. Hay muchas más, pero utilizaremos las fundamentales. Entonces pasamos de la etapa escritural a la gráfica para una mejor y más intuitiva comprensión. Cuando planteamos un algoritmo, lo hacemos usando frases y por lo general cada, cada renglón es una instrucción con un verbo y comenzamos con el número uno. Pero cuando creamos algoritmos gráficos que se llaman diagramas de flujo o diagramación, allí entramos entonces a las figuras geométricas que vamos a ver a continuación. Para marcar el inicio y el fin de un diagrama de flujo o un algoritmo gráfico, se utilizan dos óvalos, uno para inicio y otro para final. Luego, para enmarcar las acciones o indicar las acciones, utilizamos el rectángulo. Allí adentro ponemos el verbo y el resto de la acción. En este caso, sin conocer de qué se trata ese algoritmo, lo tenemos que reconocer porque tiene un principio, ¿verdad? El óvalo de arriba, un final y tiene tres bloques de acciones. ¿Cuáles? No sabemos, pero aquí esto es para que gráficamente conceptualicemos que esto podría ser un diagrama de flujo. Tiene principio, tiene final y tiene tres acciones en el camino. Y notemos algo importantísimo que hemos venido diciendo varias veces. La lógica o la forma de recorrido del algoritmo en un programa siempre será de arriba hacia abajo, de inicio a fin, en una forma perpendicular, como en una especie de caída libre hacia abajo, uno tras otro, todos los pasos que uno programe. Hay por lo menos tres tipos de acciones en esos rectángulos. A lo interno, por ejemplo, todos los cálculos que se hacen a lo interno dentro del programa. Hay acciones del entorno. ¿Qué significa eso? Acciones que vienen de afuera hacia el algoritmo. Por ejemplo, cuando el usuario digita allí, ¿verdad? En el teclado de la computadora, digita un dato y le da enter para que el programa haga algo. Entonces, el algoritmo está recibiendo del entorno un dato para poder completar su lógica. Y también existen las acciones hacia el entorno. O sea, después de que yo digito el dato y le doy enter, la computadora me da una respuesta. Entonces, esa última acción es hacia el entorno. Entonces, lo que hace por dentro, lo que viene de afuera hacia adentro del computador y lo que viene del computador hacia afuera, hacia el usuario. Llamamos usuario a la persona que en ese momento está procesando o está ejecutando dicho algoritmo. Las acciones que vienen del entorno las vamos a reconocer como acciones de input, acciones de entrada. Y las acciones que van del computador o del programa hacia afuera, hacia el entorno, las vamos a llamar acciones o operaciones o pasos de output. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos decir que las acciones de input son como la especie de materia prima que el programa recibe o el computador recibe para ejecutar el objetivo que está planteado. Esas acciones pueden venir
de un archivo de datos, de una base de datos, de una tabla de datos. Pueden venir directamente del teclado que el usuario está digitando por allí. En fin, esas son acciones de input para que el algoritmo reciba esos datos y pueda hacer su proceso. Y en las de output también, entonces, esas que son de salida pueden ir hacia un archivo de datos, hacia una base de datos, hacia una tabla de datos, pueden ir hacia un reporte impreso, pueden ir hacia un reporte digital o pueden ir hacia la pantalla para que el usuario vea cuál es la respuesta que el computador le está dando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las acciones de input son materia prima, las acciones internas son ya todo el procesamiento que el algoritmo ejecuta y las acciones de output son, pues, de alguna forma podríamos llamarle el producto terminado, ¿verdad? Entonces, hay todo un proceso allí, ¿verdad? Hay entrada, hay ejecución de acciones y hay salida, ¿verdad? La ecuación fundamental de todo un proceso. Entradas, procesamiento y salidas. En la aplicación que vamos a utilizar en este curso, la cual se llama Raptor, y de ella les vamos a dejar allí en la descripción del video el link desde donde la pueden obtener. Es una aplicación libre, es una aplicación de uso libre para aprender a programar. Entonces, en, en las gráficas de esa aplicación, ellos utilizan para las acciones de input un rectángulo con una flechita a la izquierda arriba, en el borde izquierdo arriba, y para las de output una flechita en el borde derecho abajo. Eso propiamente de la aplicación, pero a nivel universal las acciones son rectángulos. Y también en esta aplicación que vamos a utilizar, de la cual vamos a ver un ejemplito ahora, Raptor, utilizan un rectángulo con flecha al centro, en el extremo derecho al centro, para las acciones en las que intervienen archivos de texto. Entonces son una pequeña variación en cuanto a la gráfica, pero fundamentalmente vean que es un rectángulo. Entonces las acciones están envueltas en rectángulo. Es cuestión de acostumbrarse a las figuras que utiliza Raptor, que no son nada distinto de lo que es universalmente usado, y eso sucede lo mismo con los lenguajes de programación. En un lenguaje de programación se usa un verbo para una determinada acción y quizás en otro lenguaje de programación para esa misma acción se utilice otro verbo, pero eso lo vamos a ir viendo ya mucho más adelante cuando estemos avanzados en el curso. También en la próxima lección les voy a presentar este, otras aplicaciones que sirven para diagramación, pero lo importante de propiamente esta es que es interactiva. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Incluso hay una aplicación o hay un hardware, un instrumento que es un lápiz digital en donde uno puede hacer dibujos a mano alzada, que también les voy a hacer una pequeña demostración en la próxima clase, pero fundamentalmente esta, es interesantísima, buenísima, porque es gráfica y es interactiva. Bien, para las preguntas se- que se desarrollen en un algoritmo se usa el rombo. Esta es uno de los temas más poderosos de la programación. Las preguntas se representan con un rombo. Dentro del rombo se escribe la pregunta
y en sus dos extremos, o utilizando dos de sus extremos, no el de arriba, sí, porque el extremo de arriba es para conectarlo con el paso previo, utilizando dos de sus extremos que están hacia abajo, vamos a tener entonces dos salidas a la hora de hacer la pregunta. Una salida será para si la pregunta es cierta o si la respuesta es cierta, y la otra salida será por si la respuesta de la pregunta es falsa, falso o verdadero, verdad o, o no verdad, ¿verdad? Entonces, cierto o no cierto. Por lo general, nosotros utilizamos el léxico falso o verdadero. Ese es el léxico que comúnmente se utiliza, falso o verdadero. Entonces, las preguntas se plantean gráficamente dentro de un rombo y siempre habrá dos salidas hacia, hacia el resto del proceso, una salida que es para el falso y otra salida que es para el verdadero. Entonces, recordemos que para diseñar una pregunta debemos tener en cuenta al menos estos siguientes aspectos. Hay que establecer una comparación entre dos o más situaciones. Allí está la ciencia de la pregunta, establecer apropiadas comparaciones entre dos o más situaciones. Y la comparación entonces produce dos respuestas lógicas. Recuerden que ese concepto lógico, como lo vimos en una lección anterior, es falso o verdadero. Entonces, la comparación produce dos respuestas lógicas, una para falso y otra para verdadero. Entonces, lo que nosotros decimos es que ante una pregunta existen dos rutas como una bifurcación, una ruta para falso y otra ruta para verdadero. Entonces, ante una pregunta, si lo que se plantea allí es cierto, se crea una salida para el verdadero con una ruta para el verdadero, y si lo que se plantea ahí no es cierto, se plantea entonces una salida para el no o el falso y una ruta falsa. Entonces, una pregunta crea una bifurcación. Recuerden que dijimos que los algoritmos se realizan paso a paso hacia abajo. Pues ante una pregunta, esa ruta se bifurca en dos. La ruta de las acciones que hay que ejecutar en el caso que sea verdadero y la ruta en el caso de que sea falso. Que sea verdadero o sea falso, ¿qué? El resultado de la evaluación de la pregunta en el rombo. El resultado de la evaluación de la pregunta en el rombo es la que es o falsa o verdadero. Entonces hay una ruta para todo lo que sea verdadero y hay otra ruta para todo lo que sea falso. Es importantísimo tener claro aquí, desde ya lo siguiente. Lo que se plantea en la ruta del verdadero es excluyente de lo que se plantea en la ruta del falso. Nunca lo que se plantea en el falso se va a ejecutar en la ruta del verdadero y viceversa. Entonces esto es como un cruce de caminos, ¿verdad? Como una bifurcación. Hacia dónde me voy depende de la decisión que yo tome en la pregunta. Como hemos dicho que el camino se bifurca y que se coge por una ruta de verdadero y una ruta de falso, debe llegar el momento en que se vuelva a reunir el camino para seguir adelante. Recuerden, la lógica del algoritmo se resuelve siempre hacia abajo. Entonces tiene que existir lo que llamamos un punto de confluencia. Allí, ahí está. Ese punto amarillo de confluencia es para que lo que siga después de allí ya está, no está bajo los efectos de la pregunta. ¿Ok?
Esto hay que conceptualizarlo desde ahora, allí, ahí gráficamente, visualmente. Una pregunta, una ruta verdadera, una ruta falsa, un punto de confluencia y lo que siga después del punto amarillo ya está fuera de la influencia de la pregunta. Veámoslo aquí. Hago la pregunta, si lo que planteo es verdadero, se ejecuta A y B. Y si lo que planteo es falso, se ejecuta C. Y cualquiera sea la ruta que yo tomé, después de eso se plantea o se ejecuta D. ¿Ok? Entonces, hagámoslo bajo otro tipo de resumen. Hacemos una pregunta. Si es verdadero, se ejecuta A, B y luego D. Pero si la pregunta que yo planteo resulta ser falso, se ejecuta C y luego de eso D. ¿Estamos de acuerdo? Una ruta verdadera, una ruta falsa, ambas excluyentes entre sí, pero después un punto de confluencia para que a partir de allí el camino siga bajo un solo sendero, ¿verdad? Y en este caso la acción D se ejecuta después de que yo me vengo o por la ruta del sí o por la ruta del no. Aquí viene algo importantísimo también de agregar ahí a su cuaderno de notas, a su memoria, a su cerebro, a su inteligencia. Aquí viene algo importantísimo de saber o conceptualizar en forma clara. Atención, ¿qué se hace en A, en B o en C? ¿O qué se puede hacer en cada una de esas rutas? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Bueno, atención, en cada una de esas rutas se pueden programar acciones, o sea, verbos. Sumar, restar, informar, imprimir, cerrar, verbos, ¿verdad? Pero también, atención, en cada una de esas rutas puede también venir inmerso algún evento cíclico, que eso después lo vamos a ir viendo con paciencia, pero también en cada una de esas rutas se pueden desplegar otras preguntas. Entonces, preguntas combinadas. Entonces, todavía en ese terreno no nos vamos a meter porque implica tener un poquito más de práctica y madurez, pero desde ahora, en forma conceptual, debemos saber que tanto en la ruta del sí como en la ruta del no pueden haber acciones mediante verbos, pueden haber eventos cíclicos que involucren una serie de acciones allí dentro de ellos y pueden haber otras preguntas. Entonces, a nivel de concepto debemos tener claro este aspecto desde hoy. Pero como lo dije hace un ratito, esto vamos a irlo viendo poco a poco en el resto de lecciones que tenemos para este curso. Recuerden, queremos que seas un buen programador, una buena programadora y vamos a ir explicándolo con suficiente claridad hasta donde sea posible. Bien, aquí tenemos otro concepto que es importante de conceptualizar desde hoy. Atención, fíjense bien en la figura. Fíjense bien. Hay una pregunta, hay dos rutas. ¿Y qué observan ustedes en la figura? ¿Qué observan? Que la ruta del no tiene nada, ¿verdad? Ok. Entonces, hay que tener claramente conceptualizado lo siguiente. Cuando yo planteo una pregunta, yo debo procurar que la ruta del sí tenga acciones.
es una buena práctica. La ruta del no puede que no tenga nada, ¿de acuerdo? Y hasta después de que hago esta figura, pues después de esto vendría el punto de confluencia allá abajo, ¿verdad? Para seguir adelante. Entonces, importante, a veces en la ruta del falso no se plantean acciones. No, o sea, es muy raro ver que usted plantee una pregunta y en el sí no ponga acciones y en el no sí ponga acciones. Hay que tratar, hay que procurar como buena práctica de que cuando yo planteo una pregunta la haga de tal manera que el sí tenga las acciones. No significa que si lo hago al revés esté malo, no. Pero es una buena práctica que yo plantee las acciones en la ruta verdadera y que si tengo que dejar alguna vacía, pues deje el no vacío. Pero eso lo vamos a ir experimentando poco a poco, no te lo pierdas. Sigue con nosotros, sigue viendo las lecciones que restan porque esto se está poniendo bueno, como dijimos desde la lección anterior. ¿Verdad? Entonces, esto es para reafirmar lo que acabamos de decir. El tema de las preguntas, como ya lo hemos repetido, es uno de los temas más importantes de la programación. De hecho, yo me atrevo a pensar que es la columna fundamental, la columna vertebral. Tiene la capacidad de hacer tantas preguntas como sea necesario para tomar decisiones correctas, sí. Hay que tener esa capacidad de hacer tantas preguntas como sea necesario para que la decisión sea la correcta. De eso vamos a estar hablando constantemente y ejemplificando en este curso. Bien, vamos a entrar a la parte práctica de lo que es esa aplicación para dibujar algoritmos y vamos a observar. Existen muchas herramientas computacionales para diagramar, muchísimas. Como ya dijimos, aquí vamos a utilizar la que se llama Raptor de licenciamiento gratuito. Allí en la descripción pueden ver el link en donde lo pueden descargar. Esta aplicación es interesantísima porque aparte de que me dibuja en forma automática las figuras, o sea, no tengo yo que estar allí a mano alzada haciendo las cosas. Aparte de eso, me permite ir viendo la ejecución de los planteamientos paso a paso. Eso está genial. Eso es genial. Entonces vamos a verlo. Vamos a hacer esta siguiente práctica. Vamos a dar al computador, o sea, input, ¿verdad? Atención a eso. Vamos a darle al computador o al programa dos datos, el tipo de cambio del dólar en Costa Rica y una cierta cantidad de colones de moneda costarricense, ¿verdad? Colones. Bien, el computador con esos dos datos tiene que calcular como respuesta cuántos dólares se pueden comprar con esa cantidad de colones. Y al final tiene que informarme, o sea, output, la cantidad de dólares que yo puedo comprar con esa cantidad de colones para terminar el proceso. Entonces vean que aquí están implícitas las tres figuras de los procesos, la input, el proceso interno y el output. Analicemos rápidamente el problema. Para recibir el dato del tipo de cambio vamos a requerir una variable. O sea, el usuario me da el tipo de cambio y yo tengo que tener dentro de mi programa una variable en donde yo guarde ese dato que me da el usuario. A esa variable la vamos a llamar tipo cambio. Vamos a recibir también el dato de la cantidad de colones que se quieren cambiar. Entonces la variable que vamos a utilizar se va a llamar canticolones. Recuerden que esos nombres de variables ustedes pueden llamarlos de cualquier otra forma que sea inteligible, comprensible. Lo importante es que haya dos variables, una para el
tipo de cambio y otra para la cantidad de colones, y que ambas estén inicialmente en cero. ¿Y cuál sería el cálculo? Vamos a calcular la cantidad de dólares haciendo una división. ¿Cómo? La cantidad de colones va a estar dividida entre el tipo de cambio para que nos dé la cantidad de dólares que podemos comprar. Y ese último dato, producto de esa división, vamos a ocupar también otra variable. Y a esa vamos a llamarla tot dólares. Se recomienda que los nombres de las variables pues no tengan tildes. Atención, no tengan tildes. Bien, para terminar el análisis, entonces la ecuación que nosotros, la ecuación matemática que tenemos que plantear es que tot dólares va a ser igual, tot dólares va a ser igual al, al tipo de cambio o no, perdón, aquí yo me equivoqué, a la cantidad de colones entre el tipo de cambio. Repito, aquí me equivoqué. Tot dólares va a ser igual a la cantidad de colones entre el tipo de cambio. Una vez realizada la operación matemática, se tiene que proceder a informarle al usuario. Veamos el video de esta primera práctica. Bien, aquí estamos con dos pantallas de la aplicación Raptor. Una pantalla para hacer el diagrama y otra pantallita que se llama la consola Master. Entonces, en la pantalla de diagramación hay una zona en donde está el dibujo de principio y fin. Ven en la parte superior izquierda los símbolos que se van a usar básicamente rectángulos, ¿verdad? Vamos a usar ahorita nada más rectángulos y lo que es input y output. Y en la parte inferior izquierda, allí vamos a ir viendo cómo las variables van cambiando su valor. Entonces, esta es la pantalla del Raptor, se las presento. Y aquí, entonces, lo que decíamos, los diagramas van a estar por default o por omisión o por sí, ¿verdad? Ya viene hecho por sí. Ellos traen principio y fin como los dos óvalos. Ahí tenemos que ir insertando las demás figuras para que se vaya creando el diagrama. Y acá en la parte izquierda superior, ¿verdad? Todos los dibujitos que vamos a ir usando. Bien, observemos. Lo que hacemos es que los símbolos que están en la parte izquierda superior los tenemos que ir arrastrando hacia la parte del diagrama. Ok, ahí vamos. Bien, aquí estamos. Principio y fin para crear el diagrama. Y aquí están los símbolos arriba que vamos a ir arrastrando hacia la zona de diagramación. Muy bien. El símbolo de proceso, de acción, lo vamos a insertar ahí, pero nos pide que salvemos el programa, le ponemos un nombre. En este caso le puse práctica 01 de la lección 4. Y inserté ya el rectángulo, le doy doble clic, doble clic. Entonces decimos allí que a la variable, le ponemos el nombre de la variable, tipo cambio, a esa variable le vamos a igualar a qué, la vamos a igualar a 0, vamos a asignarle un 0. Entonces ya tenemos el dibujito de tipo cambio 0. Ahora ingresamos otro, doble clic, ahora es la variable de cantidad de colones y a la variable cantidad de colones le vamos a asignar un 0. ¿Qué estamos haciendo? Inicializando. Bien, ahora otra vez le damos clic para insertar el cuadro que está en rojo arriba y ahí vamos a poner tot dólares, que es la variable resultante, y también la vamos a inicializar en 0 y le damos entrada ahí. Bien, tenemos las tres variables, dos que vienen de afuera
y una que se calcula internamente. Ahora viene el input. En el input vamos a pedir el tipo de cambio. Vamos a poner una cadena de caracteres entre comillas primero, una cadena de caracteres para que nos sirva como un rótulo para saber qué queremos pedirle al usuario. Indique el tipo de cambio, cerramos comillas y en la parte de abajo ponemos la variable en donde se va a guardar esa información que sería tipo cambio, que ya la habíamos establecido antes, y le damos clic en el botón de down. Bien, entonces vean que ya ahí hay un input. El sistema o el programita usa el verbo get ya internamente, parte de su lenguaje, eso es automático. Ahora vamos a hacer otro input. Bueno, ahí hice uno de más, ahora lo borramos. Vamos a hacer otro input y le decimos que indique la cantidad de colones con una cadena de caracteres, ¿verdad? Para que sea una frase, y abajo la variable para la cantidad de colones. Y le damos clic en hecho. Entonces ya tenemos dos entradas de input dadas por el usuario. Aquí le damos clic derecho al otro que no vamos a utilizar y le damos delete porque no vamos a usar esa figura. Bien, ahora ya tenemos las dos variables de afuera, del exterior. Venimos ahora a hacer el cálculo. Ponemos la variable de proceso y le decimos cantidad de o los totales dólares, ¿verdad? Que es la variable resultante, total dólares. Eso va a ser igual a qué. Ahora ya no es cero, ahora es una división. La cantidad de colones dividida entre el tipo de cambio. Entonces a todos dólares le vamos a asignar el producto de esa división y le damos clic en el botón de hecho. Ahí. Entonces ahí está. Ya tenemos el cálculo. Y ahora tenemos que informarle al usuario mediante el output, cuál es el resultado final. Atención a esto que va a pasar ahí. Damos doble clic, damos una cadena de caracteres y el sistema o la aplicación va a concatenar la variable resultante. En esta aplicación la concatenación es con el signo más. Recuerdan que habíamos hablado de que la concatenación es con el ampersand. Bueno, aquí específicamente es con el signo más. Y ponemos entonces cuál es la variable resultante, que es la de $2. Vean que hay una frase encerrada entre comillas, el signo más para concatenar, y ahora vamos a poner tot dólares. Tot dólares, ok. Que fue la variable resultante. La concatenación siempre dijimos que era con ampersand. Cuando ya estemos viendo VBA, ahí vamos a ver ese tema. Bien, aquí estamos ya con la salida de el output, en donde el sistemita usa el verbo put. Ese botón de arriba allí, ese que está allí, stop paso a paso, me va a ir mostrando paso a paso cada una de las aplicaciones. Vea que tipo de cambio está en cero, ya pasó por ahí, lo ven, tipo de cambio en cero. Ahora a la siguiente, cantidad de colones en cero. Ahora va a ir a total de dólares también, véalo. Ahí está, total de dólares en cero. Y ahora viene un input. Vea lo que hace la máquina con ese input. Atención. Pide por pantalla, con la frase que usted indicó, le pide por pantalla al usuario un dato. Vamos a poner 555. Le damos OK. Vea la variable ya actualizada en rojo. Y también va a pedir cantidad de colones. Vean que es importante la frase aclaratoria arriba para saber de qué se trata. En este caso vamos a poner 75.000. Le damos OK. Y ahora viene a hacer el cálculo. Es un cálculo interno. Ahí está. Le damos clic otra vez allí y vean que ya tiene 135.1351. Bien. ¿Qué falta? Informarle al usuario. ¿Cómo? Con un output. Ahí está. Vamos a darle clic para que nos dé el output. Ahí está. Clic arriba en el botoncito. Allá. Sí, ahí está.
Y vean la pantalla consola, la master consola, la cantidad de dólares a comprar es 135.13. Flower, diagrama de flujo completo, 9 símbolos evaluados, todo salió bien, perfecto. ¿Qué les parece? La cantidad de dólares a comprar es 135.13. ¿Y esa frase cuál es? La que pusimos entre comillas cuando estábamos programando la salida. ¿Y qué es put y qué es get? Son verbos ya propios del lenguaje con el que fue programado Raptor. ¿Verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Perfecto. Muy bien.
¿Qué les parece? Es una aplicación muy valiosa para aprender a programar. Les animo a intentarlo. La seguiremos usando en el curso. Les quiero contar algo. Más adelante en el curso, pues vamos a dejar pequeñas tareas para que ustedes, una vez que hayan bajado la aplicación, pues la puedan ir utilizando y ir resolviendo los problemas que les vayamos a ir dejando como especie de tarea. Y en la clase siguiente, pues vamos a ir viendo las soluciones a dichas tareas, esperando y confiando que nos estés acompañando en eso. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí esta lección. Nos veremos en la lección número 5. Repito la frase, esto se pone bueno. No te desanimes, no te rindas, no te des por vencido. Descubre el talento que tienes. Comparte el link, dale clic en me gusta, suscríbete, dale clic a la campanita, ahora ya lo que sabemos y decimos siempre en nuestras lecciones. Esos son nuestros contactos electrónicos, correos electrónicos por si nos quieres escribir. Y si voluntariamente nos quieres ayudar en forma económica, voluntariamente, también nos escribes y allí te daríamos las instrucciones del caso. Hasta pronto, nos vemos muy pronto con otra lección interesantísima.